Y como todas las mañanas habla el jefe de gabinete de ministros en cerca Casa de Rosada. 120.000 personas han podido ir en distintos puntos de aliento y eso genera efectivamente una alegría popular y una participación a través de la televisión pública para llegar a los distintos rincones de nuestro territorio argentino. Creo que eso es también un hecho muy importante. Quería transmitir que la comitiva que va a concurrir a la reunión con el Special Master Daniel Pollack en Nueva York, Estados Unidos, estará integrado por equipo jurídico y financiero del Ministerio de Economía y otras áreas del Gobierno, pero no va a concurrir el Ministro de Economía. Eso fue lo oportunamente acordado y en virtud de ello precisamente continúan las reuniones que forman parte de un diálogo con el objeto de establecer condiciones de negociación justas, equitativas y legales para el 100% de los bonistas, tal cual es la posición que ha tenido la República Argentina. Por otro lado, tenemos información periodística de que una delegación de ese famoso grupo de tareas de ADFA que representa los fondos buitres pretende o tiene pensado venir a la Argentina con una serie de consideraciones respecto a la posición del país. La defensa de los intereses del país lo hemos expuesto en forma sistemática por parte de la Argentina, pero a mí me parece que es importante remarcar que nosotros tenemos un proceso de reestructuración de deuda de un país soberano que ha tenido un acuerdo del 92,4% del total de acreedores. Y la posición de Argentina siempre fue la misma. Y los discursos de la presidenta en este sentido, del ministro de Economía, en los distintos foros internacionales, siempre fue la misma. Nosotros no podemos de ningún modo aceptar estrategias promovidas por un grupo minúsculo de acreedores, precisamente sin la voluntad de negociar, sino de fulminar cualquier tipo de reestructuración. Por eso la posición argentina es muy clara en defensa, primero, de la reestructuración de la deuda, de su posición respecto a garantizar el crecimiento para generar los mecanismos de cumplimiento de pago y de no dejarse de ningún modo extorsionar, ni mucho menos aceptar la ejecución de un fallo en las condiciones actuales. Por último, quería decir lo siguiente. Hay un informe respecto a una obra estratégica para la República Argentina que es el gasoducto del noreste argentino, en donde en un diario se dice que es una obra que no culminará en el presente periodo de gobierno. Precisamente existe una serie de etapas para una negociación en este sentido. Primero, la República Argentina tuvo que lograr un acuerdo con la República Hermana de Bolivia, precisamente con el objetivo de garantizar la provisión de gas. Esto se cumple regularmente en términos de provisión y de pago del país. En segundo lugar, se hizo lo que fue el gasoducto Juan Azurduy. En tercer lugar, se establecieron los mecanismos para las distintas etapas de licitación pública para la suscripción de los contratos. Por eso nosotros tenemos próximamente una etapa que tiene que ver con la firma de contratos para la adquisición de cañerías y construcción de 800 kilómetros de gasoducto troncal por 5.225 millones de pesos. Esto está próximo a ejecutarse, digamos, y esto será seguramente anunciado por la Presidenta de la Nación. Y a su vez hay una segunda etapa que es el llamado a licitación para la adquisición de cañerías y construcción por 690 kilómetros de gasoducto troncal por 6.180 millones de pesos y una segunda etapa de ramales secundarios por 1.530 kilómetros de gasoductos por 5.530 millones de pesos. La asignación de recursos que se contempla a partir de una decisión administrativa que reformula las partidas presupuestarias correspondientes, pretende precisamente asignar estos recursos con el objeto de garantizar su efectivo cumplimiento. Por lo tanto, esta es una obra estratégica para Formosa, para Chaco, para Corrientes, para Misiones, para el norte de Santa Fe, y tiene la validez en el sentido de no solamente tener el financiamiento del gasoducto troncal, sino también de los ramales secundarios con el objeto de garantizar red domiciliaria de gas que implica, por ejemplo, para la provincia del Chaco llegar a 30
localidades de 69 y a su vez permitiría, en este sentido, garantizar la provisión de gas como insumo estratégico, no solamente para el desarrollo industrial en forma competitiva, sino también para garantizar el flujo de provisión de un servicio estratégico como es el gas en red domiciliaria. La verdad es que esta es una obra que por su magnitud, su envergadura, su complejidad, ha tardado el tiempo necesario, pero que hoy está en condiciones de ejecutarse las partes que faltan y también la ramificación de carácter secundaria, porque muchas veces se da el ducto central, pero es necesario llegar en los ramales secundarios para propiciar las conexiones domiciliarias correspondientes. ¿Cómo le va? Buen día. De Radio Buen día. Continental, Marcela Ojeda es mi nombre. Le quería preguntar, y habidas cuentas que en la mañana de hoy, en varios matutinos de tirada nacional, este grupo de tareas al que usted de esta manera nos nombraba, publicó una solicitada con varios puntos, demitificando algunas de las declaraciones suyas o de diferentes representantes del Gobierno Nacional, pero al finalizar la solicitada, y se lo leo textualmente, aunque seguramente ya lo habrá leído, dice que los líderes de la Argentina deberían juntarse con sus acreedores en una negociación y evitar un default catastrófico. ¿Cuál es la respuesta que da más allá de lo que dijo de esta potencial visita a nuestro país? Y después, si me permite, preguntarle algo que ocurrió en nuestra ciudad hace 48 horas, por favor. Primer mito, primera mentira de este grupo de tareas. La República Argentina cumple regularmente sus obligaciones de carácter financiero en el pago de su deuda. Por lo tanto, no hay default de ninguna naturaleza y característica. Solamente la estrategia deliberada de este grupo de tareas es lo que promueve que Argentina esté considerada en ese eufemismo que se denomina default técnico. Argentina depositó los recursos necesarios en la cuenta del agente fiduciario. Quien se lo impide, en todo caso, es el juez Griesa en su fallo. Pero, en definitiva, nosotros lo hemos expuesto con mucha claridad. El juez interviene a través de un criterio interpretativo, vulnerando un contrato que la misma legislación de Estados Unidos y el Estado de Nueva York ha convalidado. Primero porque el proceso de reestructuración de deuda de Argentina tuvo el 92,4% de acuerdo de acreedores. Segundo, eso tiene que ver con el acceso de los acreedores en forma voluntaria, pero a su vez con un prospecto y un contrato que conllevan a sí mismo, y a su vez o mejor dicho, contando con la no objeción de la Security Exchange Commission de Estados Unidos. Por lo tanto, con los organismos regulatorios correspondientes y en la misma legislación, en definitiva, no se está cumpliendo el flujo de pago en forma regular. Por lo tanto, Argentina cumple. No hay ninguna posibilidad de default por parte de Argentina. Ninguna, porque Argentina es un país solvente, es un país que tiene los recursos necesarios para afrontar los compromisos y, por lo tanto, paga. Ahora, lo que pretenden precisamente los buitres y este grupo de tareas es precisamente impedir el pago. Entonces, allí se produce claramente una intervención de carácter extrajurisdiccional en legislación de Gales e Inglaterra, tratando de impedir que acreedores de eurobonos puedan cobrar sus correspondientes deudas, o mejor dicho, la parte de los servicios de los títulos. Y en definitiva, lo que nosotros decimos es que estas mismas personas son los que impiden muchas veces a un jubilado que está en cualquier lugar o en Europa a no cobrar simplemente por su voracidad. Porque lo que no puede aceptar el mundo es que exista un grupo minúsculo de especuladores financieros que pretenda en 6 años tener una rentabilidad del 1.608%. ¿Usted cree que eso es tener voluntad de negociar? Eso es tratar de extorsionar, como lo han hecho siempre. Extorsionan a los jueces, extorsionan a través de campañas mafiosas en sus respectivos congresos. Porque en Estados Unidos, gran parte de la Cámara de Representantes y de los senadores y del Congreso de los Estados Unidos tienen el financiamiento de sus campañas de estos fondos buitres, que se aprovechan de los países precisamente para tener ganancias exorbitantes y extraordinarias. Por lo tanto, la comunidad de países, en términos internacionales, tiene un fuerte respaldo por la República Argentina, y Argentina cumple regularmente su deuda. Y lo que exige la República Argentina son condiciones
de negociación. O sea, la República Argentina establece un diálogo franco, abierto, transparente y promueve condiciones de negociación justas, equitativas y legales para el 100% de las bonistas, porque Argentina tiene con qué cumplir sus obligaciones, lo va a cumplir conforme a su capacidad de pago. Ahora, no puede de ninguna manera aceptar extorsiones de ninguna naturaleza. Y a su vez, lo que nosotros concluimos con esto es que cuando se solicita el stay oportunamente al juez Griesa, que fue precisamente en los escritos, cuando uno observa el transcript de las audiencias que se celebran en el juzgado del doctor Tomás Griesa, también ellos plantean que no están dispuestos a conceder un stay, que es la suspensión de la ejecución de la sentencia de modo deliberado. Por lo tanto, todo lo que dicen en la solicitada no es cierto. Es parte de la mentira con la cual siempre han pretendido extorsionar a la Argentina. Ministro, y si me permite una consulta más que tiene que ver con lo que ha ocurrido el lunes y el martes, tanto en la General Paz como en la autopista Panamericana, por protestas llevadas adelante por operarios, despedidos y cesanteados de metalúrgicas y el consecuente avance de las fuerzas de seguridad. Le quería preguntar si efectivamente se va a hacer o llevar adelante un protocolo de acción entre todas las fuerzas de seguridad, las nacionales, la Policía Bonaerense y la Policía Metropolitana, si efectivamente alguna protesta llega a ser aquí, como por ejemplo en Callao y Corrientes. Mire, el Ministerio de Trabajo toma participación activa respecto, aparte de los conflictos, ha convocado a las partes que están en conflicto. Y la verdad es que nosotros tenemos una estrategia de intervención preventiva y también una estrategia que nos permita estar en contacto directo con las fuentes en donde se generen algún tipo de problemas o inconvenientes para actuar a los efectos de generar las condiciones para promover consenso en las negociaciones. Respecto al tema de la interrupción del tránsito o eventualmente la afectación de derechos, por supuesto que las fuerzas de seguridad tienen un protocolo de intervención con el objeto de no afectar derechos de terceros, pero se lo hace de una manera prudente, razonable y también con un sistema que nos permita generar las condiciones para que se puedan ir resolviendo los problemas de un modo racional. Ministro, buen día. Sergio Izaza, Radio 10, San Carlos Bariloche y la FM del Mercado Central. Quería hacerle una pregunta primero sobre la llegada del presidente Putin el día sábado a Argentina, si hay expectativa sobre inversión en Vaca Muerta, si Rusia tendría interés en invertir en Vaca Muerta. Y la segunda es, ¿qué expectativa tiene Argentina con la reunión de los BRIC que se va a realizar el día martes en Brasil? Gracias. Bueno, la agenda internacional de la República Argentina en el transcurso del mes de julio es muy promisoria y proactiva, no solamente con la visita del presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, con el cual la presidenta de la Nación mantiene un diálogo en la participación de G20, lo ha hecho también en San Petersburgo, la última reunión del G20, pero también se lo encuadra en un contexto en donde el intercambio bilateral por parte de la República Argentina y la Federación Rusa es auspicioso desde el punto de vista del incremento en el balance comercial y en el intercambio comercial de ambos países en términos de exportaciones e importaciones, pero también con una perspectiva que es muy positiva desde el punto de vista de inversiones directas de la Federación Rusa en Argentina y de asociaciones estratégicas para emprendimientos de carácter conjunto. Por lo tanto, nosotros observamos esto con muchas expectativas favorables, lo mismo que la visita próxima del presidente de la República Popular China, prevista para el 18 de julio, o lo mismo que la participación de la República Argentina, tanto en la reunión de UNASUR con los países que integran el BRICS. Primero porque nosotros lo dijimos oportunamente, se trata de un conjunto de países que tienen una participación significativa en términos de Producto Interno Bruto, en términos de superficie territorial, en términos de capacidad productiva, en la tenencia de bienes estratégicos a nivel mundial y que la coordinación de esfuerzos desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de inversiones
generará naturalmente una evolución positiva para todos los países que lo integran. Por lo tanto, Argentina verdaderamente alienta esta expectativa y esta esperanza de seguir trabajando con estos países. Buen día, ministro. Eugenio Payet, LU2 Radio Bahía Blanca. Permítame completar una inquietud respecto de la segunda pregunta de Marcela Ojeda. Evidentemente hay gente en el gobierno que no opina lo mismo. El diputado del Frente para la Victoria, Grosso, se quejó por la represión de la Gendarmería, dijo que están violando el legado de Néstor Kirchner, que era no reprimir la protesta social, y también se quejaron organismos de derechos humanos como el CELS, claramente aliado al gobierno. Y en segundo término, si me permite, quería su reflexión o su opinión sobre algo que ocurrió ayer en Tucumán y que la televisión claramente no pudo disimular, que es la molestia de algunos funcionarios del gabinete con el vicepresidente Amado Boudou y su presencia allí en el acto, más allá de que esto es un dato que vendría a confirmar versiones respecto de la incomodidad que hay contra el vicepresidente, si no implica un desconocimiento hacia la orden que la presidenta había dado de apoyarlo y acompañarlo en este acto. Gracias. Mire, con mucho respeto, no soy ni clarividente, ni psicólogo, ni psiquiatra para percibir actitudes de las personas respecto a la presencia del vicepresidente y su interpretación en el vínculo entre el vicepresidente y sus funcionarios. La verdad que me excede en mi capacidad de interpretación. Pero lo que quiero transmitirles es que nosotros hemos festejado un 9 de julio con una participación popular del pueblo de la provincia de Tucumán en una tierra tucumana que es una tierra que representa esta pasión argentina por los idearios de nuestros próceres de la independencia. Por lo tanto, un justo y merecido homenaje en un sendero que transita la Argentina por el Bicentenario de la Patria 2010 y 2016. El 198 aniversario claramente a los argentinos nos debe generar una profunda reflexión, que es el rol de aquellos próceres que generaron las condiciones para la independencia. Y eso es lo que verdaderamente se tiene que celebrar en esa instancia y en esa circunstancia. Ha sido precisamente la declaración de la independencia en el Congreso de Tucumán, en la Casa de Tucumán, un ícono, un símbolo de la independencia argentina, que luego fue ratificado por el general Juan Domingo Perón con la independencia económica. Entonces, creo que eso es lo que hay que valorar. Después, todos los otros gestos, interpretaciones, la verdad es que forma parte de una comidilla que no merece ni siquiera ningún tipo de adjetivación. Y respecto al tema de protocolo de intervención, lo que nosotros consideramos que es absolutamente imprescindible es generar las condiciones para que exista un diálogo entre partes en conflicto para la búsqueda de soluciones de carácter racional. Todo el tiempo, distintas áreas del gobierno intervienen en un sistema de diálogo activo con el objeto de procesar adecuadamente los conflictos. Usted sabe que en democracia las tensiones sociales, los conflictos, las demandas emergen en forma sistemática y nosotros entendemos que es absolutamente imprescindible generar las condiciones desde el Estado para un diálogo entre partes en la búsqueda de soluciones. Y la verdad es que eso es lo que se hace, pero también no debemos soslayar la vigencia de estrategias deliberadas de grupos opositores radicalizados desde el punto de vista ideológico con el objeto de generar precisamente alteración de las condiciones de funcionamiento normal de la sociedad. Entonces, debemos nosotros generar las condiciones para que los reclamos se puedan procesar adecuadamente, generar las condiciones para que ese diálogo fructifique y prospere en el marco de la ley, generar los incentivos para garantizar la estabilidad en el trabajo y sus perspectivas para su instrumentación. Y eso es lo que tratamos de hacer, pero también es justo reconocer que no es posible que existan acciones de estos grupos minúsculos también que obstaculicen el desenvolvimiento de la actividad de un país, o sea, impidiendo el tránsito en rutas o autopistas que son estratégicas para la circulación, porque es el efecto que esto ocasiona. Primero, el transporte de cargas, de mercancías de un lugar a otro.
que necesitan, desde un argentino que necesita en distintos lugares de nuestra tierra y que se tiene que trasladar por esa vía, porque necesita desde un medicamento hasta un alimento, hasta una carga de un bien industrial o agropecuario de cualquier punto del país a Buenos Aires. O lo mismo ocurre efectivamente cuando existen mecanismos de traslado de personas. ¿Cuántas personas se transportan en ómnibus en el país? Y tienen que llegar de un punto del país a Buenos Aires en un horario determinado. Y lo tienen que hacer. Y si no lo hacen, muchas veces lo hacen por enfermedad, lo hacen para cumplir una tarea comercial, para desarrollar una actividad de carácter industrial. Y quizás es el único día o es el único horario que lo pueden hacer o que lo han tenido que pactar con anterioridad. Entonces, creo que tenemos que aprender entre todos a respetarlos, a respetar el tiempo del otro y a generar las condiciones para que la protesta, el reclamo, la tensión social que siempre existe en democracia pueda ser debidamente valorada y procesada en el marco del diálogo, porque entendemos que esta es la herramienta indispensable para la solución de los problemas. Gracias.